Algo importante a recordar de este músculo es su inervación. ¿A qué responde su inervación? Al nervio facial. Los ramos cervicales del nervio facial van a inervarme a este músculo. Es considerado por ello un músculo de la mímica. Aparte de este músculo, vamos a tener al músculo esternocleidomastoideo. Acá lo vamos a encontrar debajo del músculo platisma, ojo. De hecho, lo vamos a poder observar acá. El músculo esternocleidomastoideo va a recibir su nombre, ¿por qué? Por sus inserciones. El esternocleidomastoideo va a tener dos fascículos, una cabeza o fascículo external y una cabeza o fascículo clavicular. Lógicamente, la cabeza external se inserta en el manubrio del esternón, mientras que la clavicular se inserta en lo que viene a ser la clavícula, en el tercio medial de la clavícula y la cabeza en el manubrio del esternón. Ese va a ser su origen. Ahora, ¿cuál va a ser su inserción? La vamos a encontrar ¿dónde? En la apófisis mastoides y también en la línea nucal superior. Por eso muchas veces lo van a escuchar este músculo como el esternocleido occipito mastoideo, porque se va a continuar o va a seguir insertándose en lo que viene a ser la, la línea nucal superior perteneciente al hueso occipital. Algo importante que recordar de este músculo es que acá estos dos fascículos son bastante diferenciados, ojo, en el cadáver se puede diferenciar bastantemente y estos se cruzan. Pareciera que se unen, pero realmente se cruzan y este termina más posterior que el clavicular. Otra cosa importante que saber de este, entre sus dos fascículos se va a formar una pequeña fosita, que ya lo van a ver más adelante durante las ponencias de triángulos del cuello, pero se los voy adelantando. Este de acá va a ser conocido como el triángulo o triángulo de Sedilot, fosa supraclavicular menor de Sedilot o triángulo de Sankey, donde van a poder sentir o van a poder palpar. Este músculo va a ser conocido como el músculo satélite de la carótida común. ¿Por qué? Porque en su recorrido de su cabeza va a seguir a la misma arteria. Así como la vena yugular, este es considerado su músculo satélite. Y va a realizar lo que viene a ser rotación y depresión de la cabeza, pero de manera contralateral. Es decir, si yo contraigo mi esternocleidomastoideo del lado izquierdo, voy a rotar mi cabeza hacia el lado derecho, hacia abajo y hacia el lado derecho. Ahora que hemos terminado con lo que viene a ser el plano superficial de la región cervical lateral, vamos a hablar de lo que viene a ser el plano profundo. En el plano profundo ya hablamos de los músculos escalenos. Estos músculos escalenos también hay que agregarle al recto lateral de la cabeza, que lo vamos a ver un poco más adelante. Estos músculos escalenos van a ser muy importantes. ¿Por qué? Porque van a tener varias relaciones. Ahora, primero vamos a hablar de ellos como músculos y luego vamos a hablar de sus relaciones. Estos músculos escalenos vamos a tener tres. Vamos a tener un escaleno anterior, con el número uno, un escaleno medio, con el número 2, y un escaleno posterior, con el número 3. Adicionalmente, cabe mencionar que puede existir un fascículo del escaleno anterior, o bueno, que se va a juntar con el escaleno anterior, pero que van a ser directamente de la vértebra C7, de manera solitaria. A ese fascículo se le va a conocer como el músculo de Simpson, que de hecho no es tan raro. Se dice que está entre el 6 al 47% de las personas. Ese es el rango que la literatura menciona. O sea, es relativamente, en el peor de los casos, deberías encontrarlo incluso en un grupo de no tan pocas personas. Debería, de hecho, ser bastante común. El escaleno anterior, orígenes de los escalenos. Esto es importante. ¿Por qué? Porque varía mucho. Los orígenes de los escalenos, acá yo les he puesto los más, o los que yo he encontrado como más comunes. Pero es bastante variable. Depende mucho del libro que revises las inserciones de los escalenos, especialmente su origen. Su inserción es más estandarizada, es más común, es más aceptada de manera global. El origen, en cambio, sí es bastante más variable, así que con estos orígenes, cuidado, porque va a depender del libro que les recomiende su doctor. Sobre su origen del escaleno anterior, vamos a encontrar que viene de los tubérculos anteriores de las apófisis transversas
lógicamente ya vimos vértebras, estos son los tubérculos anteriores, acá los podemos observar. ¿De qué vértebras? De las vértebras de C3 a C6. Ya que lo podemos observar, tubérculo anterior, 3, C4, C5, C6. Ahí está. Esa va a ser la inserción de quién? Del escaleno anterior. O el origen, perdón. ¿Y su inserción a dónde va a llegar? Al tubérculo del escaleno anterior, en la primera costilla, también conocido y muy preguntado por lo común o lo conocido, lo famoso que es ese epónimo, conocido ese tubérculo del escaleno anterior como tubérculo de Lisfranc. También vamos a tener aquí al escaleno medio, que va a tener como origen las apófisis transversas C1, C2 y los tubérculos posteriores de las apófisis transversas de C3 a C7. En este es el más discutido. ¿Por qué? Porque algunos te van a decir que su inserción es exactamente igual al escaleno anterior. También de los tubérculos anteriores de C3 a C6. Por eso con este tengan cuidado. Su inserción va a ser un poco más común, va a ser a la primera costilla, pero ya no en el tubérculo, sino va a estar detrás de la arteria subclavia, y esto es muy importante. A veces también puede dar un fascículo que va a llegar a la segunda costilla. Por eso en algunos libros van a encontrar que el escaleno anterior se inserta en la primera costilla, el medio en la segunda y el medio, perdón, en la primera y en la segunda, y el posterior solo en la segunda. Una forma más fácil de recordarlo. Eso es cierto. Pero no es tan constante. Puede llegar a la segunda costilla como puede que no. Ahora, este escaleno medio y escaleno anterior van a tener relaciones muy importantes. ¿Por qué? Porque entre ellos dos se va a formar un espacio que, ojo, acá no quiero que se confundan, muchos conocen como yato de los escalenos al espacio entre escaleno anterior y escaleno medio. Pero el yato de los escalenos, al menos como yo lo he revisado en la literatura que yo he encontrado que lo describen el yato de los escalenos, describen sí, límite anterior, escaleno anterior, límite posterior, escaleno medio. Pero su límite inferior no es la primera costilla. O sea, el yato de los escalenos, a través de este yato, no pasa el plexo braquial y la arteria subclavia, sino solo el plexo braquial. Porque al menos el yato de los escalenos lo encuentras como límite anterior, escaleno anterior. Límite posterior, escaleno medio. Y su suelo del yato de los escalenos es la arteria subclavia. Así que si te preguntan, ¿el plexo braquial pasa por el hiato de los escalenos? Sí. ¿La arteria subclavia pasa por el hiato de los escalenos? Realmente no, pero es tan popular el hiato de los escalenos que pasen ambas estructuras que muchos doctores se los van a enseñar de esa manera. Así que en ese caso tendrán que escuchar. Otra relación importante del escaleno anterior, o de los escalenos en general, pero más del anterior, este pequeño nervio de acá, que se puede ver que también atraviesa el hiato, pero que lo que hace se vuelve anterior a este. Este acá es el nervio frénico, que se va a dirigir a la región del tórax para inervar al diafragma. Muy importante esa pequeña relación que tienen. Otras relaciones ya que no he graficado porque ya lo van a hablar, yo creo, mis compañeros cuando hablen de, por ejemplo, el tema de vascularización del cuello, va a ser la relación que tiene con las arterias, como por ejemplo la arteria tiroidea inferior. Pero eso ya lo van a ver más adelante. Y ya para terminar con lo que vienen a ser los escalenos, vamos a encontrar ¿qué cosa? Al escaleno posterior, que se va a insertar de las vértebras C5 a C7 de los tubérculos posteriores a las apófisis transversas. Y acá lo pueden observar, acá está el escaleno posterior, dirigiéndose hacia hacia esos mismos tubérculos posteriores. Y su inserción va a ser ¿quién? La segunda costilla, en su superficie más externa. Y estos, su inervación va a diferir, ¿de acuerdo? Muchos los agrupan, pero su inervación difiere. El anterior es por los ramos anteriores de C4 a C6, el medio de C3 a C8 y el posterior de C6 a C8. Acá va a costar un poco recordarlos, pero al menos yo estos dos los recuerdo como le sumo al escaleno posterior, simplemente uno a ambos y me da su inervación. Al escaleno medio, como es antes del posterior, solo le sumo al más tardío, al C7, y me da de C3 a C8. Para este sí hago lo opuesto. Si a este le sumé eh, al C7 al mayor, ahora le sumo al menor. ¿Para qué? Para darme C4 a C6. Acá le sumas al menor, acá le sumas al mayor, acá le sumas a los dos. Esa es al menos la manera en la que yo recuerdo la inervación de los escalenos. Y espero que les ayude. Y estos son los músculos del ramo del plano profundo, pero nos faltaría ver uno, al recto lateral de la cabeza.
Acá primero vamos a ver otra vista de lo que vienen a ser los escalenos, que lo podemos observar ¿dónde? Acá, entre este músculo bastante prominente de acá, que viene a ser ya lo han visto, el esternocleidomastoideo. Y también vamos a observar este de acá, el músculo trapecio o cucularis de Spiegel, como prefieran llamarlo. Y nos va a delimitar un triángulo, que ya lo van a ver más adelante cuando les hablen de triángulos. Pero a través de ese triángulo van a encontrar a quiénes, a los escalenos. Se puede ver bastante claro cada uno. Este viene a ser ¿quién? Ojo, este no viene a ser el escaleno, este es el músculo humoyoideo, ya lo vamos a ver más adelante. Acá detrás vemos al escaleno anterior. Acá vemos al escaleno medio y finalmente al escaleno posterior. Y se ve claramente cómo entre escaleno anterior y medio pasa el plexo braquial. Y el músculo que nos faltaba ver de esta región o plano profundo de la región cervical lateral viene a ser ¿quién? El músculo recto lateral de la cabeza. El músculo recto lateral de la cabeza es un músculo bastante pequeño, que corresponde a los primeros músculos transversos. Es simplemente el primero. Es así de simple, la verdad. Su origen va a ser ¿qué cosa? De la apófisis transversa de C1, del atlas. Importante esa parte. Es de los pocos que se insertan. O ya vamos a ver más adelante que hay otro que se inserta en el atlas, pero es de los pocos que lo hace. Vamos a tener también a quién? Al hueso occipital, en donde en su porción basilar lateral a los cóndilos occipitales, es decir, lateral a quién? A la articulación entre atlas y hueso occipital. Importante esa relación. Y acá se van a formar triángulos en los músculos más profundos. Pero como ya mencioné, lo van a ver después. Su inervación va a ser a través de quién? A través de C1 y C2. Y si se dan cuenta, acá, como la misma mnemotecnia que utilizamos acá, de sumarle, acá hacemos lo mismo, pero le agregamos a C1 y también C2. Y con eso habríamos terminado, ¿qué cosa? Lo que viene a ser el plano profundo de la región cervical lateral. Y vamos a hablar de la región cervical anterior. Estos músculos sí van a ser bastante importantes, bastante mencionados. ¿Qué vamos a tener con estos músculos? Ya sabemos que se dividen en músculos infrayoideos y músculos suprayoideos. Acá nosotros vamos a ver lo que corresponde a los músculos infrayoideos. Ojo, lo vamos a ver primero, no que los vamos a ver de manera exclusiva. En los músculos infrayoideos vamos a hablar de 4 músculos que van a estar divididos en 2 planos. Vamos a encontrar en el plano más superficial al músculo homoyoideo y al músculo esternoyoideo. Primero vamos a hablar de esto, luego hablaremos de los profundos. El músculo homoyoideo va a ser este musculito de acá. El músculo homoyoideo es un músculo digástrico. ¿Qué significa digástrico? Que va a tener 2 vientres y un tendón intermedio. Acá se ve claramente su tendón intermedio. Y podemos ver qué cosa, algo importante. ¿Quiénes pasan por detrás? Pasa el van del cuello, el paquete vasculonervioso del cuello. Acá está la vena yugular interna y la arteria carótida común. Este músculo homoyoideo, ¿dónde se va a insertar? Sus mismos nombres, a todos los músculos de esta región, su nombre nos va a decir su inserción. El músculo homoyoideo va a insertarse en la escápula, su origen va a ser en la escápula, o también llamado omóplato, por eso homo, y en el cuerpo del hueso yoides, por eso es músculo homoyoideo. Hay que aclarar, claro, el origen va a estar en relación con quién? Con el vientre inferior del homoyoideo. Mientras que su inserción va a estar en relación con quién? Con el vientre superior del homoyoideo. Y va a ser el músculo más externo, más lateral de estos músculos infrayoideos. Porque a veces van a encontrar estos músculos así, cortaditos. Y si te preguntan cuál es cuál, yo sé que este acá es el homoyoideo y este acá es el siguiente músculo que vamos a hablar, el esternoyoideo. ¿Por qué? Porque el homoyoideo es el más externo. Ahora sí, continuando con el músculo esternoyoideo. El músculo esternoyoideo va a tener como origen el manubrio y la articulación esternoclavicular. Pero no lo ven en la parte más superior, si ustedes lo pueden observar, porque parecería que no pareciera que se inserta acá. ¿Esto por qué? Porque se inserta en la superficie posterior. Por eso muchas veces lo confunden o creen que es un músculo extraño cuando lo cortan de esta manera y no lo reconocen. Lo que pasa es simplemente que eso se inserta en la superficie posterior. Este músculo principalmente, bueno, también con el homoyoideo, pero principalmente este músculo esternoyoideo, va a estar cubriendo más los músculos del siguiente plano.
que viene a ser los músculos del plano profundo de los músculos mismos infrayoideos. Estos vienen a ser los músculos externo tiroideo y el músculo externo tiroideo y tiroyoideo. Ojo, este de acá es el músculo tiroyoideo. Esto debería ser 4. Y este acá es el músculo externo tiroideo. El músculo tiroyoideo, como su nombre indica, se va a insertar ¿dónde? O se va a originar de el cartílago cricoides, de una estructura bastante específica en el cartílago cricoides que me va a dar inserción a ambos músculos de este plano profundo, que viene a ser la línea oblicua. Esta línea oblicua hacia superior me presta inserción para el músculo externo tiroideo, mientras que el inferior, su superficie inferior de la línea oblicua, me presta inserción para el, perdón, al revés. Su superficie superior me presta inserción para el músculo tiroideo, mientras que el inferior, su superficie inferior de la línea oblicua, para el externo tiroideo. Ahora, estos músculos, ¿cómo los vamos a encontrar o cómo los vamos a diferenciar? Estos ya son bastante más sencillos. ¿Por qué? Porque estos no se van a entrecruzar. Va a tener como origen el yoides y el cartílago tiroides en el caso del externo, del tiroideo. Y del cuerpo o de la lámina, perdón, del cartílago tiroides en su línea oblicua hacia lo que viene a ser el esternón, en el caso del externo tiroideo, específicamente en el manubrio, en la superficie posterior. Y todos estos músculos infrayoideos, algo que es fundamental recordar con ellos, es ¿qué cosa? Que todos están inervados por el asa cervical, excepto ¿quién? El tiroyoideo. El músculo tiroyoideo está inervado por, bueno, acá hay una discusión. Algunos dicen hipogloso, otros dicen C1. La verdad es que es a través del ramo anterior de C1, pero es que este ramo va a discurrir junto con el nervio hipogloso. Así que yo les menciono los dos. El ramo anterior de C1 a través del nervio hipogloso. Importante recordar la inervación de todos estos musculitos. Y una última relación que sí es fundamental de recordar. Acá se forma un rombito, si se dan cuenta, entre el músculo externo yoideo y el músculo externo tiroideo. Entre ambos externos, entre el externo yoideo y el externo tiroideo se forma un rombito, conocido como el rombo de la traqueostomía. ¿Por qué? Porque se va a practicar la traqueostomía a través de este nivel, o sea, ingresar a través de la tráquea. Pero no solo la traqueostomía, ojo, también se puede hacer tirotomía, cricotomía, etc. Claro que estos van a ser un poco más complicados. Pasando ahora con los músculos suprayoideos, que de hecho acá los podemos observar de manera rápida, podemos intentar reconocerlos, pero mejor vamos a una imagen que nos preste mejor visualización, como esta de acá. Ahora, los músculos suprayoideos. Estos músculos en alguna literatura los van a encontrar como músculos que los describen en la cabeza. Lo que pasa es que algunos libros consideran al cuello hasta el hueso yoides. Consideran como límite superior no el borde inferior de la mandíbula, el borde posterior de la rama de la mandíbula, no lo que acabo de mencionar, sino la depresión que forma el huesito yoides. Pero eso es bastante raro. La mayoría de conceptos que ustedes van a encontrar va a ser con el borde inferior de la mandíbula. Y me va a incluir por estos músculos me los incluyen en la región del cuello, los músculos suprayoideos. Entre los músculos suprayoideos vamos a encontrar que son 4 músculos, pero acá van a haber 5 numeritos, ¿por qué? Porque uno va a tener 2 vientres. El primero que vamos a descubrir es este mismo, músculo de 2 vientres, es músculo digástrico. Así como el homoyoideo era un músculo digástrico, aunque no se llamaba digástrico, este sí va directamente a llamarse por su característica. Va a ser el músculo digástrico. Y va a tener un vientre anterior y un vientre posterior. El vientre anterior va a tener origen en lo que viene a ser la mandíbula, específicamente una pequeña depresión que se va a encontrar en la cara posterior de la mandíbula, en la parte más inferior. Ese va a ser conocido como la fosita digástrica. ¿Dónde se va a insertar quién? El músculo digástrico, lógicamente. También vamos a tener su otra inserción, va a ser a nivel del hueso yoides, pero a través de este ligamento que se va a conocer como el ligamento
el retináculo del digástrico o tróclea del digástrico. ¿Por qué? Porque va a actuar como eso, como si fuera una palanca que ayuda a que el digástrico no se tense y se vaya en línea recta, sino que ayude a lo que viene a ser la depresión de la mandíbula. Es gracias a este ligamento que el músculo digástrico tiene la acción que tiene. Importante es esa relación. Otra relación importante del digástrico es que ese retinaculito va a estar formado por fibras que le va a dar otro músculo que también vamos a ver. Si ustedes pueden observar, el músculo digástrico, su vientre posterior, va a estar atravesando un pequeño ojal, clásicamente conocido como el ojal digástrico, que le va a dar ¿quién? El músculo estiloyoideo, del cual vamos a hablar en un momento. Ya vimos su inserción de su vientre anterior en la fosita digástrica. Su inserción a través de este ligamento en el cuerpo del hueso yoides, y su vientre posterior se inserta ¿en dónde? En la escotadura mastoidea, en la cara interior de la apófisis mastoides, que obviamente se encuentra en el hueso temporal. Como ustedes pueden observar, acá no lo ven en esta cara externa, sino en la cara interna. Y esa viene a ser la inserción del músculo digástrico, que ahora nos tocaría hablar de quién, del músculo estiloyoideo, justo el que habíamos hablado, que le formaba su ojal del digástrico. Este músculo estiloyoideo va a ser importante porque por este mismo ojal que le realiza, pero también porque es uno de los músculos que vamos a encontrar que viene de la apófisis estiloides. Su mismo nombre lo va a indicar, viene de la apófisis estiloides y llega hacia el músculo, hacia el hueso yoides, específicamente a su cuerpo. Es por esto mismo que va a recibir ese nombre. Y vamos a encontrar también al músculo miloyoideo, este músculo de acá, que va a ser uno de los músculos que va a formar el suelo de la boca, importante por eso. Y este músculo miloyoideo va a insertarse en el hueso, va a insertarse en el hueso yoides. Pero específicamente, si quisiéramos ser un poquito más específicos, ¿qué cosa? ¿En dónde exactamente? A través de un rafe. Este rafe de acá, esta línea blanquecina que se puede observar, va a ser el rafe faringe, el rafe miloyoideo. Y el rafe miloyoideo es realmente donde se inserta el músculo miloyoideo. Este rafe miloyoideo se inserta en el cuerpo del yoides y el miloyoideo se inserta en el rafe miloyoideo. Es así como funciona la inserción de este músculo. ¿Y cuál va a ser su origen? Su origen va a ser a nivel de la cara posterior de la mandíbula. Vamos a encontrar una estructura conocida como la cresta o línea miloyoidea, que como su nombre indica, va a prestar la inserción ¿a quién? Al músculo miloyoideo. Ahora, algo importante que recordar, o antes de pasar a lo que viene a ser el siguiente músculo, porque se ve bien en esta característica, va a ser que acá, en la apófisis estiloides misma, aparte de este músculo estiloideo, vamos a encontrar varias estructuras insertándose. Va a ser conocido de manera clásica como el ramillete de Riolano. Todas las estructuras que se insertan acá, que van a ser 3 músculos y 2 ligamentos, en su conjunto se van a conocer como el ramillete miolano, del que forma parte, ¿quién? El estiloideo. Y este ramillete de Riolano, únicamente por mencionarlo, porque no corresponde a la región del cuello, pero para que también lo conozcan, el ramillete riolano va a estar formado por el estiloideo, que ya lo vemos acá, también el músculo estilogloso, que su mismo nombre indica, viene de la apófisis estiloides hacia la lengua, y el músculo estilofaringio, también de la apófisis estiloides hacia la faringe. Y los dos ligamentos van a ser el ligamento estilomandibular, que nos va también a delimitar una región, un espacio conocido como el ojal retrocondilo de Juara, pero eso ya lo van a ver en otra ocasión. Y también el ligamento estiloyoideo, que lo vimos al inicio de la presentación, cuando estábamos hablando de la columna vertebral. Y ahora sí pasamos para ver al último músculo y también para cambiar de visión, para observar mejor lo que viene a ser este mismo último músculo. Acá vamos a ver a quién, al músculo genioideo. El músculo genioideo, antes de pasar, casi me olvidaba mencionar la inervación. Estos músculos van a estar inervados, van a tener una inervación particular. ¿Por qué? Porque esta inervación está en relación a su origen embriológico. Estos van a venir de diferentes regiones durante el periodo embriológico. Y en estas mismas regiones se va a dar o va a inervar
un nervio a cada región. Por eso vamos a ver qué cosa, que la inervación del estiloideo va a ser a través del nervio facial y la inervación del vientre posterior del digástrico, solo el vientre posterior, es a través del nervio facial. El vientre anterior va a estar inervado ¿por quién? Por el nervio, bueno, va a ser un ramito del nervio miloioideo que va a inervar al vientre anterior del digástrico. Este ramito del nervio miloioideo va a venir ¿de dónde? Y ahora lo vamos a ver. Acá. Va a venir de este nervio de acá, que corresponde a quién? Al nervio, a este de acá, corresponde a lo que viene a ser el nervio alveolar inferior. Acá, este es el nervio alveolar inferior, que va a ser rama del nervio mandibular, del quinto 3, y va a dar su nervio lingual. Este nervio lingual le va a dar un ramito, ¿a quién? Un ramito miloioideo, perdón. Un ramito miloioideo al lo que viene a ser el músculo miloioideo y al vientre anterior del músculo digástrico. Y acá se puede observar mejor la característica fundamental del músculo genilloideo. En la mandíbula, en su cara posterior, vamos a tener dos pequeñas espinitas, o bueno, dos pares de pequeñas espinitas, o prominencias óseas, que van a ser las apófisis geni. Vamos a tener dos superiores y dos inferiores, que es donde se está insertando este músculo. En las inferiores, como ya mencioné, se inserta el genilloideo. En las superiores se va a insertar un músculo que no va a pertenecer a la región del cuello, por eso únicamente lo voy a mencionar, que va a ser el músculo genigloso. Y acá se puede ver claramente qué cosa, esta relación que tiene estos dos musculitos con lo que viene a ser el piso de la boca. Va a estar muy estrechamente relacionada con esta cavidad y también con las glándulas que vamos a encontrar en la cavidad, ojo. Y realmente, con eso habríamos, ¿qué cosa? Hablado de todo lo que vienen a ser los músculos pertenecientes o relacionados con el hueso yoides. Y vamos a ver ahora los músculos que están relacionados con los músculos más profundos de este plano. Los músculos que vamos a encontrar en relación a la columna vertebral. Por eso mismo se le va a conocer como músculos paravertebrales. Acá, Acá vamos a observar lo que vienen a ser los músculos paravertebrales, ¿de acuerdo? A esto no le hagan caso. Estos son músculos paravertebrales. Son los músculos que vamos a encontrar en el plano más profundo de la región cervical anterior. ¿Y a qué va a corresponder? Va a corresponder a tres, bueno, sí, realmente son tres músculos, pero es que este músculo de acá es una pesadilla estudiar, porque va a tener varias porciones, específicamente tres porciones. Esta, Estas primero vamos a estudiar al músculo largo de la cabeza, que va a ser un poco más sencillo. Este músculo largo de la cabeza lo vamos a poder observar acá, cubierto por su numerito, pero acá se ve más claramente. Este músculo largo de la cabeza es un músculo bastante chiquito que va a tener su origen en lo que viene a ser se va a insertar en lo que viene a ser el hueso occipital en su porción basilar y también en lo que corresponde. Mm, no, acá no le hagan caso a esto. Este de acá, en la porción basilar del hueso occipital y va a llegar ¿a dónde? A los tubérculos anteriores apófisis transversas, de C3 a C6. Acá está. Ese está acá abajo, es el número 1. ¿Y cuál va a ser su peculiaridad? Que va a estar en íntima relación con este de acá, que corresponde ¿a quién? Al músculo largo del cuello. Y este de acá va a tener tres porciones que se van a poder definir bastante claro acá. Este músculo largo de la cabeza también, que hay que recordar, va a estar inervado por ramos anteriores, de C1 a C3, es decir, donde no se insertaba, antes de ese, excepto el último. ¿Y qué vamos a encontrar con el músculo largo del cuello? El músculo largo del cuello va a tener tres porciones. Va a tener una porción vertical, va a tener una porción oblicua, una porción oblicua superior, también llamada porción ascendente. Y finalmente va a tener también una porción oblicua inferior o también llamada porción descendente. La porción vertical va a estar insertándose o va a tener su origen en lo que corresponde a las
superficies anteriores de los cuerpos vertebrales. La porción vertical se va a insertar ¿dónde? En los cuerpos vertebrales, de C5 a T3, es decir, llega hasta el tórax, ojo. ¿Y su inserción va a ser dónde? En C2 a C4, pero sus superficies anteriores. Ahora, una cosa importante que recordar sobre la porción acá, su porción oblicua o superior o porción ascendente. Va a tener su origen, ¿en dónde? En los tubérculos anteriores de C3 a C5. De esa manera va a tener su origen, ¿quién? La porción oblicua o ascendente del músculo largo del cuello. Y importante, acá, su inserción en el atlas. ¿Se acuerdan que el atlas en su arco anterior tenía el tubérculo anterior del atlas? Este es el único músculo que se inserta en el tubérculo anterior del atlas, a través de su porción superior, su porción oblicua superior, su porción ascendente. Por eso al menos esta porción es más fácil de recordar, porque se va a insertar de esa manera. Y también vamos a encontrar aquí a su porción oblicua inferior o porción descendente, que va a tener su origen ¿dónde? Este ya va a ser, su origen va a ser torácico. Se puede observar, de hecho, de T1 a T3 en las superficies anteriores de los cuerpos. Pero su inserción sí va a llegar a la región del cuello. Por eso sí lo consideramos un músculo de la región del cuello. ¿Qué va a ser de dónde a dónde? Va a ser de los tubérculos anteriores de C5 a C6. ¿Y qué hay que recordar de este? Su inervación. De C2 a C6. Este músculo largo del cuello se puede, de hecho, estudiar de manera conjunta sus inserciones, pero es importante recordar sus porciones independientes, al menos al momento de reconocer o diseccionar. Y finalmente vamos a encontrar a este musculito de acá, el que habíamos visto antes, el músculo chiquito, el músculo recto anterior de la cabeza. Este músculo recto anterior de la cabeza va a insertarse ¿dónde? En la masa lateral del atlas, en lo que viene a ser la primera vértebra cervical, C1, el atlas. Y va a tener su inserción en el hueso occipital también, en su porción basilar. Si ustedes se dan cuenta, ambos, tanto el largo de la cabeza como también el recto acá, el recto lateral y ahora el recto anterior, se insertan en la porción basilar. ¿De quién? Del hueso occipital. Por eso hay que recordar esa parte. Son músculos que se insertan todos en esa misma región. Y finalmente, ya para culminar con eso, al menos culminar con lo que venía a ser el tema de hoy, que era músculos del cuello, al menos en este caso propiamente dicho, vamos a tener ¿qué cosa? A los ramos anteriores de C1 a C2. Son los que me va a dar inervación a los musculitos, a este musculito recto anterior de la cabeza. Y con eso habríamos terminado la presentación del día de hoy. Muchas gracias por su atención. Reconocer la bibliografía utilizada el día de hoy es de estos libros que podemos observar acá. La anatomía humana de Testud, la Target, Rubier, principalmente al menos para la información. Y para los gráficos y las imágenes, he sacado de estos libros de acá. ¿Alguna duda hasta ese momento? ¿Había visto una manito? ¿No? Ok, bueno, sí, con eso, si no hay ninguna duda, si tienen dudas, no se queden con la duda, háganlo de una vez. Hay que al menos recordar esa parte. Pero si no hay ninguna duda, con eso habríamos acabado por el día de hoy. Agradezco mucho nuevamente la invitación por parte de SCOME. Y ha sido un honor estar acá con ustedes. Espero que hayan aprendido algo. Espero que les haya servido. Y estaré mandando luego el material, las diapositivas al anfitrión para que se las pueda pasar a ustedes y también tengan acceso a ello. Gracias, Joaquín. Gracias por la ponencia. De verdad, muchísimas gracias. Y chicos, antes de que se retiren, recuerden llenar el post-test para que, además de haber aprendido, tengan sus puntos de intercambio. Y eso es todo. No se olviden.